Centro Sismológico Nacional. Sergio, le agradecemos por esperarnos. Teníamos información ahí relevante de la autoridad y partíamos preguntándole por el terremoto para luego hablar de las eventuales consecuencias con estas alertas de tsunami. Pero el terremoto que se ha vivido en Rusia, 8.8, ¿es algo usual? ¿Es algo que se genera en una zona habituada a los terremotos? ¿Y qué características ha tenido en esta oportunidad? Sí, buenos días. En realidad corresponde a una zona de subducción, al igual que es Chile por este lado o la costa de Sudamérica. De modo que hay una placa que es la placa del Pacífico que está subductando bajo una extensión de la placa norteamericana y euroasiática, que es la placa de Oxford, una pequeña placa que está ubicada en ese lugar. Y eso es muy activo, lo hace a razón de unos 8 centímetros por año, así que se acumula demasiada energía de formación cada año que transcurre. Ha habido terremotos importantes en esa zona. En el año 1952 hubo un terremoto de magnitud 9, así es que es del orden del terremoto que acaba de ocurrir. Sí, entiendo ¿sí? Que ese terremoto del 52 es exactamente en la misma zona y es más fuerte que este, porque este es 8.8 y ese fue grado 9 o magnitud 9. ¿Qué antecedentes hay de las consecuencias que trajo ese terremoto? Pensando en que ahí también, entiendo, hubo una alerta de tsunami que eventualmente afectaba a nuestro país, ¿no? También hay una proyección por la cuenca del Pacífico hacia nuestro país. Justamente hay antecedentes, y eso lo maneja el Servicio Geográfico de la Armada, de registro de cómo llegó ese tsunami a las costas de Chile en ese momento. Eso lo pueden compartir con el Servicio Geográfico de la Armada. Ese terremoto, como ocurre prácticamente en la misma zona, o en la misma zona de subducción, las consecuencias debieran ser muy parecidas, pero incluso el terremoto del 52 es un terremoto de magnitud 9, es decir, un poco mayor. Sí, claro. Estamos hablando de terremotos cuya longitud de ruptura es del orden de 600, 700 kilómetros en este caso, debido al área de réplicas. Así es que es un tremendo terremoto parecido al del Maule, donde hubo del orden de 20 metros de desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Así que lo mismo se debe haber dado, muy parecido se debe haber dado en este caso. Sergio, este terremoto también lo que leíamos es que tiene una profundidad de 18 kilómetros. ¿Esto es superficial? ¿Esto es lo que genera o qué características específicas de este terremoto es la que genera esta alerta de tsunami de la magnitud que afecta no solo a las costas cercanas, sino que llega a territorios tan lejanos como es nuestro país? Bueno, lo que sucede es que la placa, en este caso la placa del Pacífico, está tratando de penetrar bajo la placa de Oxford. Y sucede que la placa de Oxford se mantiene por arriba, se deforma, tal como estoy mostrando, y cuando ocurre el terremoto, cuando ocurre la liberación de energía, la placa de Oxford se levanta y se levanta aproximadamente un tercio del desplazamiento que ha habido a lo largo de la falla. Y eso puede llegar a ser, si en el caso del Maule fueron 20 metros de desplazamiento, el levantamiento del fondo oceánico es cerca del orden de 7 metros. Entonces, una cosa similar tiene que haber ocurrido en este lugar. Hay desplazamientos estimados de más de 10 metros. Ya algunos modelos hablan de más de 10 metros de desplazamiento de la placa de Pacífico bajo la placa de Oxford, de manera que uno esperaría un tsunami relativamente importante, al menos en la región cercana, y este se propaga por todo el Pacífico y está modificada por las amplitudes, están modificadas por la batimetría del trayecto entre la fuente y el lugar de interés, hasta donde llegue uno esté calculando la amplitud del tsunami. Bien, pues le queremos agradecer, Sergio, por ayudarnos a entender lo que ha pasado en Rusia. Hay poco reporte todavía respecto de las afectaciones. Se habla de heridos, hasta ahora no de muertos. Esperemos que continúe siendo eso el resultado. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio Barrientos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Solo déjame acotar una cosa, porque hacía Sergio...